Empezamos. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en Plaza Maratones. Sí, sintonícenos Sportiva TV y ahora nos podemos ver en el muro de Face de Sportiva TV y dele play. Vamos a trabajar ampliamente este 8 de mayo que tenemos aquí en el estudio a un gran amigo, a un gran preparador físico, a un gran licenciado de educación física, a un gran pedagogo, a un docente en el entrenamiento deportivo en su máxima expresión. Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación para este programa de adultos mayores. Muchas gracias por invitarme y listo a lo que me puedas por ahí preguntarme. Con mucho Claro gusto. que sí, y quiero comentarles, estimado teleauditorio, es un programa de adultos mayores. Obviamente Miguel es un adulto mayor, muy exitoso porque a pesar de que tiene más de 60 años, se vinculó fuertemente con el fútbol y bueno, pues nada más para muestra un botón, Miguel Ángel trabajó pues muchos años con Víctor Manuel Vucetich y de los 14 campeonatos que logró Víctor Manuel Vucetich, hicieron precisamente un binomio muy importante, director técnico y preparador físico Miguel Ángel, y debido precisamente a esta base fundamental que es la preparación física, lograron esos 14 campeonatos y bueno, desde luego 13 de esos campeonatos, si no tengo mala memoria, los datos que fui buscando, se los debe precisamente a nuestro amigo Miguel. Miguel, ¿por qué? Platícame un poquito de tu generación 78-82 de educación física en la escuela. ¿Qué te llamó la atención? Porque tú eres un alumno muy destacado. Bueno, sí, efectivamente yo estuve buscando la posibilidad de estar en el fútbol, se me fue pasando el tiempo, creo que dentro de los errores de juventud que uno va teniendo en la vida, pues se va uno enterando que el tiempo se va y ya no hubo oportunidad de recuperarlo. Entonces, estudiando el curso de entrenador, me ocurrió conocer un poco más, porque me llamaba mucho la atención lo que nos enseñaba el doctor Ortega. El doctor Ortega me empezó a motivar mucho lo que hablaba de la célula, los componentes de la célula, todos los aspectos biológicos, me llamaba mucho la atención y ahí me empecé a interesar y le pregunté que cómo podría prepararme un poco más, porque el curso de entrenador lo veíamos todo muy rápido, no era muy asimilable. ¿Cuánto duraba un curso de entrenador? Estamos hablando que del 76, 77, ¿no? Que tú estabas en la prepa 9. En la prepa 8. En la 8. En Mixcoac. En Mixcoac, claro que sí. En Mixcoac estaba yo en la prepa. Mi ciclo de prepa fue muy accidentado. Creo que a lo mejor se los platiqué en alguna ocasión. Sí, desde luego. ¿Por qué no nos recuerdas un poquito? Bueno, ¿cuántos años? En la prepa yo entré en el 67 y resulta 1967. Y resulta que me gradué prácticamente, pues fue una graduación de 10 años. Terminé la prepa, 10 años en la prepa. Por jugar fútbol, no jugar, los errores, el ambiente, los conocidos y demás, y se me fue yendo el tiempo. Y estaba en el curso de entrenador, precisamente era un curso integral de 3 etapas. En ese curso integral, todo lo veíamos muy rápido, pero yo quería prepararme más, conocer más, ser algo más... ¿Cuánto duraban, perdón por la interrupción, Miguel, cuánto duraban esos cursos de entrenadores? El curso de entrenadores era de 3 etapas y era de 3 años. Entonces estudiábamos 6 meses y 6 meses prácticos. Ese fue el ofrecimiento que nos hicieron. Cuando terminó el primer año, terminaron los 6 meses en la teoría y yo me quedé esperando la práctica, que no había. ¿Nunca llegó? Nunca llegó. Y yo ya estaba tan deseoso de aprovechar el tiempo que me metí de oyente a la segunda etapa. Y pues también veía que todo lo observábamos rápidamente, no había un poquito más de calma, y ahí fue cuando le empecé a preguntar al doctor, a mí me gustaría esto que estamos revisando aquí en el curso de entrenador, más preciso, más conciso. El doctor Ortega, ¿te daba acuerdas? Clases, sí. Sí, él nos daba clases en la Escuela de Educación Física. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? En la Escuela de Educación Física es el lugar donde tú seguramente puedes estar muy bien. Y bueno, ya fui a hacer trámites, resulta que no cubría los trámites. Porque era lo que te faltaba. No cubría la edad. ¿Qué te sobraba? No tenía la edad, no tenía continuidad de estudios y ya era una persona grande. Y ustedes se acuerdan que las gentes grandes poníamos en conflicto a los maestros. Y bueno, yo le dije a la maestra que me atendió, que fue la maestra Isabel Morales, sí, claro. Le dije, maestra, el día que entren a la escuela, si yo no estoy aquí hasta entonces me voy a dar por vencido. Bueno,
Ya fui a ver a un amigo que conocía a los profesores que estaban en educación física, y ese profesor me mandó con Abraham Ferreiro otra vez, y Abraham Ferreiro, atiendan a esta persona. Y Abraham Ferreiro, por cierto, lo vi hace rato en una conferencia de prensa. Debes de saber que tenemos el Colegio de Educadores Físicos y hoy lanzamos un curso de aprendizajes claves del nuevo programa educativo para educadores físicos. Por cierto, los que se quieran inscribir, ahí estamos en la Confederación Deportiva Mexicana, y Abraham Ferreiro está lucidísimo, mi querido Miguel, cumplió antier la semana pasada 85 años. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. ¿Y luego qué pasó? Abraham Ferreiro era el director. Resulta que ya lo vi, me mandaron con el secretario, que era el de educación física, el profesor Escalante, creo que se apellidaba, un chaparrito, él no me acuerdo. El director, sí, Marco Antonio Escalante. Él, y me mandó con la maestra Morales otra vez. Me dice, ¿otra vez usted? Le dije, pues yo le dije que iba a ser la lucha para estar. Deme la oportunidad. Si usted me da la oportunidad, yo le voy a demostrar que quiero ser un buen educador físico. Eso solamente para el formato de inscripción, hacer el examen. Para hacer el examen. Bueno, pues resulta que ya me dieron todos los trámites. Me dijo, bueno, pues le voy a dar la oportunidad. Pero si no lo pasa, no lo admito. Bueno, muy bien. Pues ya te acuerdas que nos hacían el examen psicométrico, el de conocimientos generales, y el físico. Y ahí está. Bueno, resulta que el físico, pues estuve bien. El psicométrico, por confiado, estuve asegurando las preguntas y después dije, ¿por qué no las contesté? Me fui confiando, pero las que las saqué muy bien. Y en el físico estuve excelente. En el físico me había preparado muy bien. Yo era un agente del deporte, me encantaba el deporte. Y ahí me preparé muy bien. Entonces la prueba de física la hice 2 veces. Ya ves que nos daban dos oportunidades. Bueno, en la primera saqué menos de 1 minuto en el recorrido. No, pues excelente. Y en el segundo dije, yo la voy a hacer, voy a mejorar mi tiempo. Y saqué más o menos el mismo tiempo. Bueno, me duró el dolor de cabeza 1 semana del esfuerzo físico anaeróbico que hice en ese momento. Claro. Bueno, pero pues eso ya notaba un gran deseo de ser alguien en el fútbol. De identidad en el Por eso, y el deporte. Con la carrera de educación física yo me consideraba una persona abocado a la pedagogía. Dime qué escalafón obtuviste para ingreso. ¿Te acuerdas de ese dato? Sí, claro. Sí, recuerdo mucho que había 225 alumnos los que aceptaban en ese entonces. Yo me estuve buscando y vi el 200 y no aparecía. Vi el 221 y vi el 223. Fue mi número de escalafón. 223. Por poquito no te quedas. Sí. Me salgo de la escuela emocionado, con mucho gusto. Y resulta que vuelvo a ver otra vez y sí, soy yo. Bueno, me dio mucho gusto y ya me inscribí y todo muy bien. No pasó nada en ese momento, pero después al año llegué con la maestra Morales y le dije, usted ve mis calificaciones, por favor revíselas. Investigué cuando era su cumpleaños, le llevé un ramo de flores, un regalo, y le dije, no lo traje precisamente para no... que creyera exacto. Que era una coacción. Exacto, para que usted lo vea y lo coteje. Y todavía le digo, voy a mejorar, como alumno voy a mejorar. Y bueno, y ahí fue el interés que yo tuve por ser una buena carrera, hice muy buena carrera. Los maestros que tuve, Ortega era un muy buen maestro. Buen maestro, sí. Era Toñito Ortega. Toño Ortega. Toño Ortega. Excelente maestro. Amigo del doctor Bravo. Y saludo, Ortega. amigo de Bravo. Y con Bravo, pues también de alguna forma hice mi tesis. Como yo conocía muy bien el tesis, el trabajo que estaba haciendo Bravo ahí en educación física, pues lo conocía tan bien que de alguna manera me tocó pues, obtener una mención honorífica. Entonces eso fue muy bueno y excelente. Y el grupo donde yo estaba pues era excelentemente también bueno. No, Miguel, bueno, pues debo decirte que pues sí, siempre te caracterizaste por eso. Yo tengo pues el honor de haber convivido con Miguel a lo largo de 4 años y siempre se destacó por ser una persona muy dedicada, a pesar de que hizo la prepa en 10 años por esas vicisitudes de intentar jugar profesionalmente fútbol, etcétera, ir y venir, pero a final de cuentas, cuando se dio cuenta que su verdadera pasión por el deporte, por la educación física, estaba en estudiar educación física y no se equivocó, porque después recuerdo, a lo mejor ahorita tú me corriges, también tuviste tu pase para la facultad de odontología, es así, ¿no? Sí, así fue, porque yo trabajaba en ese entonces para sostener mi carrera como estudiante, trabajaba
Y no había opción porque en educación física nomás se estudiaba en la mañana, no había opción por la tarde. Entonces ahí tuve una gran... Era la disyuntiva. Exacto. En ese momento dije yo, bueno, pues yo tengo que trabajar y si no hay opción, pues me voy a educación física. Porque cuando ya libré el pase automático, me dieron la opción de irme a una carrera que yo quería. Y yo quería educación, quería odontología, porque medicina se me hacía una carrera muy pesada. Y bueno, tenía en mente eso. Pero ya en ese entonces se me ocurrió hablar con la que era mi jefa. Yo trabajaba en una compañía americana de fianzas. Ya, muy bien. Perdón por el comercial. El comercial, era una compañía de fianzas. Y le dije, oiga, mire, tengo este problema. Y me dice, déjame exponérselo yo a la persona, a ver qué nos responde. Y resulta que me dicen, bueno, pues sabe que puede hacer sus cobros, porque yo era cobrador. Puede hacer sus cobros en la tarde. Entonces queremos ver a ver qué tanto funciona un cobrador en la tarde. Y yo ya estaba muy dedicado a la educación física, entonces ahí hice mi trabajo ya en orden, bien hecho. Y optaste por ser cobrador en las tardes. En las tardes. Doctor, qué padre. Y bueno, estudiaba en la mañana y en la tarde cobraba y todo muy bien. Y fui planificando todas las cuestiones precisamente con la plaza de ayudantía, porque también empecé a ganar plaza de ayudantía por el promedio que tenía. Sí, ya, pero en segundo. En segundo. Y yo ya con ese dinero de plaza de ayudantía empecé a cotizar al ISSSTE y empecé a cobrar un dinero, y por medio del arbitraje yo pensaba cubrir mis estudios. Pero luego es otra historia también, que me querían quitar la plaza de ayudantía. No, bueno, pero qué bueno. Bueno, pues amable teleauditorio de adultos mayores, están viendo aquí en la pantalla a Miguel Ángel Ramírez Granados, que es el mejor preparador físico de la historia de este país llamado México. Les voy a decir por qué. Miguel se involucró tanto en el fútbol y de una manera tan eficiente y eficaz que hizo una dupla con Víctor Manuel Bucetich. Y bueno, para muestra un botón, y ahí pues me va a ir corrigiendo, pero pues con Víctor Manuel Bucetich en 1991-92, que las temporadas eran de jornada completa de 30 y tantas fechas, fue campeón con León. Después los contrataron en Los Tecos, en la Autónoma de Guadalajara, y fueron campeones 93-94. Luego, tan buen trabajo que hicieron que fueron a Cruz Azul. ¿Se acuerdan que Cruz Azul, bueno, pues los hicieron campeones de Copa en la 96-97? Y luego en el Apertura, ya cuando los torneos fueron cortos, fueron campeones en el Apertura 2003 con Pachuca. Solamente una vez, ¿verdad? Lo que encontré. Sí. Con Pachuca. Con Pachuca una vez nada más, sí. Y luego, corrígeme, Miguelito, y luego el Apertura 2009 y el Apertura 2010 fueron campeones con el Monterrey. Ahí hicieron un récord impresionante. Y después en lo que le llaman de la Confederaciones, con Concachampion, de las Confederaciones, fueron campeones en el 2010, 2011 y 2011 y 2012. Y después fueron campeones de Copa ¿te tocó ser campeón de Copa con Querétaro? No, ya no fui campeón. Ya no fuiste campeón. Estuve campeón con él. Por eso yo decía, de los 13, 14 campeonatos que trabajó en binomio Miguel Ángel Ramírez Granados con Víctor Manuel Bucetich, pues hicieron ese binomio de un trabajo pues extraordinario. Bueno, pues vamos a ver el videíto, mi querido, el primero, en donde de trabajo albiazules hay, de este trabajo del que estamos refiriendo, del 2013 precisamente, con este equipo de Monterrey, de los regios, ¿verdad? Son los regios, sí, esa gran confrontación, sí, con los regios. Y bueno, pues ahí nos va a demostrar el trabajo excelente que vino realizando en la preparación física de estos jóvenes atletas, que bueno, Miguel siempre ha subrayado mucho que amén de ser un preparador físico, pues es un hombre que en lo actitudinal forja seres humanos para la vida, aprenden para la vida, aprendan a ser ellos mismos. Pues si ya tenemos el video, venga, lo vamos a ver con todo y sonido para que vean ahí el trabajo excelente que hace Miguel en la preparación física, y que no está muy distante la preparación física de futbolistas, de adultos mayores, claro, haciendo las debidas adecuaciones.
Bajo la tutela del preparador físico Miguel Ángel Ramírez, los Rayados de Monterrey entrenaron este martes en Chipinque, en donde recorrieron una distancia de entre 7 y 8 kilómetros. Ramírez indicó que el equipo se encuentra en buenas condiciones y confía en que el aspecto físico no sea problema en lo que resta de la competición. Además, añadió que trabajar en un entorno diferente al acostumbrado beneficiará al equipo. Bueno, básicamente es una sesión físico-atlética en base a trabajos aeróbicos y anaeróbicos. Fue diferentes tipos de carrera con cambios de ritmo, diferentes distancias. Y la intención es pues, mantener eso que se está desarrollando, sobre todo en un ámbito diferente donde tenemos naturaleza, aire puro y pues bueno, otro contexto que le da pues otro estado de ánimo también incluso a todos los que participamos y pues básicamente lo que buscábamos. Después del triunfo del sábado ante América, la escuadra regiomontana se colocó a un punto de alcanzar a los Tigres. Sin embargo, el canterano albiazul Eduardo Zavala. Pues ahí podemos ver a un equipo que hizo historia y que Víctor Manuel Bucetich y Miguel Ángel Ramírez Granados hicieron historia ahí en Monterrey 2013, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el trabajo en altitud? Trasladando a adultos mayores, ¿cómo nos beneficia trabajar los adultos mayores en altitud? Bueno, lo que pasa es que la altitud es importante porque de alguna manera nos adapta para ir teniendo una preparación física muy anaeróbica sobre todo. Ahora, pero hay que durar mucho tiempo y los clubes de fútbol ya no tenemos tiempo, el problema es fundamentalmente los tiempos. Claro, por eso las pretemporadas normalmente ya no hay que salir demasiado y ahora lo que hay que hacer es más trabajo en las canchas. Más en las canchas. Ya no es tanto, porque aquí decía que Chipinque habían corrido entre 6 y 7 kilómetros, ¿no? Una actividad eminentemente aeróbica, mucha capacidad de oxígeno, sí. Mayor número de glóbulos rojos, ¿no? Claro, sí, y eran sesiones que de alguna manera se daban en la semana. Ahorita como las competencias son tan cortas, hay que hacer dobles torneos generalmente, tienes intermedios, pues ya esas sesiones de alguna forma ya poco salen. Y el ya. Trabajo en la playa, yo veo que muchos equipos van a la playa, ¿es bueno? Claro. El trabajo en la playa fundamentalmente para integrarlos, para unirlos y ahí fijar los objetivos y las metas. Es muy importante porque los alimentas bien, trabajamos muy bien porque nosotros hacíamos días de 3 sesiones por día, hacíamos 3 dobles y 2 sencillas. Y un día libre. ¿Cuántas horas en todo un día sumando las 3 sesiones? Las 3 sesiones normalmente es de 1 hora y media cada sesión. Entonces de 3 sesiones. 4 y media. Sí, 4 horas y media, pero son sesiones muy intensas porque regularmente les tienes que dar una alimentación muy adecuada y un buen descanso. Entonces los hoteles normalmente tienen esas condiciones. A veces se argumenta mucho que como van a lugares que tienen mucha distracción, entonces se distraen mucho. No hay tiempo de distraerse porque siempre están durmiendo los jugadores. Oye, Miguel, ¿y cuál es el momento cumbre en el Monterrey? ¿Cuál es el momento más satisfactorio? Tú como preparador físico y Víctor Manuel como director técnico. Pues yo creo que los triunfos de alguna manera siempre nos dan alegría. Normalmente el futbolista que se prepara desde el punto de vista adrenérgico dice yo quiero ganar. Y uno gana cuando se obtiene el triunfo. Si no obtienes el triunfo, como que te quedas con esa sensación de que lo intenté. Puede ser una frustración, pero ese es un motivo que nos da la posibilidad de mejorar el próximo año. Al mejorar tienes que restablecer el grupo, tienes que mejorar la metodología del entrenamiento, tienes que ir dosificando mejor los esfuerzos. O sea que son retos que hay que superar. Muy bien, Miguel. ¿Y cuál es el jugador más dificultoso que han tenido ustedes? Por ejemplo, en Monterrey, que les ha costado trabajo, porque tu propuesta no es la de un preparador físico común, sino de un docente que genera valores. ¿Encontrás con alguna situación de animadversión que diga, no, eso yo ya no estoy en la primaria, no estoy en la secundaria, ¿por qué me educa usted, profesor? Claro, yo creo que eso es parte del mismo conocimiento que va uno teniendo con los jugadores. No es fácil abordarlos personalmente, porque pareciera ser que está uno haciendo psicoanálisis, y realmente no es la intención, porque pues al jugador hay que saberle hablar y hay que de alguna manera convencerlo, esa es la palabra. Y para convencer algo necesitas estar convencido tú. Si no, por más que le hagas la lucha, pareces su celador. Más que otra cosa. Lo andas persiguiendo, lo andas buscando y esa no es la idea. La idea es que el jugador se sienta tranquilo contigo, se sienta útil, se sienta persona
y se sienta disponible para hablar, porque él es el que tiene que hablar. Claro. En el fútbol, como en la vida, si nosotros no hablamos, se queda uno callado, y si no, uno no entera a los demás, pues todos piensan que está uno muy bien, pero no, trae uno la música por dentro. Claro, muy bien. Oye, Miguel, mira, aquí en este programa generalmente recomendamos un libro. Hoy le vamos a pedir a Iván que nos enfoque este librito, es de Ignacio Manuel Altamirano, que se llama El Zarco. Seguramente Miguel en la prepa, en sus 10 años que estuvo en la prepa, lo ha de haber leído 5 veces. Claro que sí. El Zarco es un clásico, y desde luego que es momentos turbulentos de la vida de México. Y el Zarco era de los plateados, era de los bandidos, y esta historia se sitúa precisamente en el estado de Morelos, en un lugar que se llama Xochimancas, que yo me llamó mucho la atención porque bueno, pues obviamente Xochimancas es una palabra de origen náhuatl que está muy cerca precisamente de Yautepec, y yo esos lugares los he conocido, pero yo solo conozco realmente, visualmente, un Xochimancas que es en Azcapotzalco. Pero miren, hay algo muy interesante que te quiero compartir, mi querido Miguel, y sobre todo a los adultos mayores, leer en voz alta es muy bueno para prevenir la demencia cognitiva leve, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos adultos mayores posteriormente como demencia senil o como Alzheimer se puede prevenir si leemos en voz alta, y sobre todo que hagamos como una lectura de comprensión y hacer algunas preguntas. Pero mira, aquí está algo muy, muy interesante. Dice, lea en voz alta las siguientes preguntas. ¿Qué significa Xochimancas? Entonces las preguntas yo las leo al principio, antes de leer el capítulo. Durante la colonia, ¿qué se había construido ahí y cuál era la ocupación que se daba al lugar? Y bueno, fíjate, ahorita, para que el amable público compre este librito, no es caro, en Porrúa vale entre 50 y 80 pesos. Dice Xochimancas es una hacienda de la municipalidad de Tlaltizapán, en el distrito de Cuernavaca. En esa época era distrito de Cuernavaca. Dice, etimología: Xochimanca, lugar de cuidadores y productores de flores. Xochitl es flor, ¿no? Xochipilli es la pequeña flor o la diosa de los juegos y del divertimiento. Este es Xochimanqui, el cuidador y productor de flores. Formamos el nombre pictórico con el grupo en la colección Ramírez. Sirve para descifrar la palabra Xochimancas, Xochimanqué, y luego citando al viejo cronista Bernardino de Sahagún, que ya les hemos recomendado las obras de Bernardino de Sahagún, que escribió aquí muy cerca en Tlatelolco la enciclopedia más importante de toda América. Añade Sahagún: en la fiesta celebrada el tercer mes, Tezostontli ofrecía las primicias de las flores que aquel año primero nacía en el llamado Lópico, y antes que las ofreciera nadie osaba oler flor alguna. Fíjense qué interesante lo que dice Ignacio Manuel Altamirano. Dice, los oficiales de las flores, que se llamaban Xochimanquí, hacían fiestas a su diosa llamada Coatlicue, y por otro nombre Cuautlatón. Entonces vean que súper interesante, porque aquí hemos hablado de la diosa madre. Cuando hay temblores, si nosotros con el asfalto le quitamos la posibilidad de que el agua filtre al piso, pues estamos debilitando nuestra tierra, y por eso nuestros edificios se caen. Por eso es Coatlicue la madre tierra. Y dice, y el laborioso erudito anticuario Cecilio A. Robelo, que hay una calle en Jardín Balbuena que se llama así, era un historiador. En sus nombres geográficos mexicanos del estado de Morelos, obra apreciabilísima, dice, citando a otro antiguo cronista, a Torquemada: Xochimancas, Xochimán, lugar en que se cuidan o producen las flores que se ofrecían a los dioses. No eran cualquier flores las que se producían en Xochimancas. Entre las divinidades de los aztecas se hallaban Coatlicue o Cuautlatona, culebra resplandeciente, diosa de las flores, a la que ofrecían en el mes Tezostontli ramos de flores formados con preciosos artificios. Y obviamente pues así se va, no voy a comentar más porque si no, no van a leer esta obra, pero hay un reconocimiento a los maestros por 40 años de servicio que se llama Medalla Ignacio Manuel Altamirano. Esta es una obra clásica, una obra
que deben leer en voz alta con sus hijos, con sus nietos y con sus bisnietos. ¿Cómo ves esta historia de Xochimanque? Ya nada más pregunto pues, por lugar en donde se producen las flores, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate cómo de alguna manera la historia, de alguna forma nos va marcando lo que nosotros fuimos, lo que nosotros teníamos. Yo de alguna manera cuando llegué a la Escuela de Educación Física, yo estaba haciendo un psicoanálisis. Y resulta que en unos folletos que hacía por Rúa, me enseñaron a concentrarme. Porque yo leía y no captaba. y no captaba. Tenía 10 años sin hacer nada sobre todo de lectura. Lo físico lo captaba muy bien, porque siempre estuve haciendo trabajo físico. Pero el aspecto de intelecto no captaba. Y me decía el terapeuta, sigue leyendo. Sigue leyendo. Estuve leyendo, lo oía 3 horas y me levantaba y quería recordar algo y él me decía, sigue leyendo. Y me empezó a recomendar algunos folletitos donde cómo concentrarse, cómo mantener la atención, pero eran unos folletitos que les daban a preescolares en ese entonces. Y sí resultó. Y resultó. Miren, pues, porque el mejor preparador físico aquí y que ha recomendado con los futbolistas la lectura. ¿Qué te parece si vemos un videíto que conseguí tuyo cuando estabas recientemente, 2016, en Querétaro? Y vamos a verlo en 2 tramos. Vemos del 55 al 215 y comentamos lo que dices ahí, ¿no? Correcto. O sea, seleccionamos porque es un programa en donde está la dietóloga o nutrióloga y el médico. Sí, ok. Entra el en plan ese de trabajo y el por qué, por qué la estructura. Bueno, regularmente lo que hacemos en este momento es prepararlos en la pretemporada en un aspecto general y específico. Eso es lo que normalmente contemplan las actividades de este periodo. 3 sesiones. 3 sesiones, estamos ahorita en la preparación general, donde básicamente pues, interviene exactamente todo el aspecto general, en el aspecto condicional, en el aspecto neuromuscular y en el aspecto coordinativo. Fundamentalmente todo lo que nosotros vamos intercalando ahí en los diferentes tipos de sesiones y dejar al organismo listo para que en lo futbolístico pues, puedan dar pues, toda su potencial. Después de estos 5 días que ha trabajado con el equipo, ¿cómo ha visto a los jugadores? Bien, yo veo que el aspecto que tiene el equipo es una gran disposición. Creo que el trabajo que han hecho Víctor y el cuerpo técnico pues, ha sido fundamental porque los muchachos no se les acaba el ánimo y esperemos que así sigamos hasta conquistar el título, que es lo que nosotros normalmente pretendemos. Y tienen gran deseo, muchas ganas, independientemente de que puedan venir mal, están con una gran disposición todos de mostrarse como corresponde y muy dispuestos. Una pregunta para Daniela. Miguelito, con ese gran caudal de ejercicios que tú hacías, yo recuerdo una plática que tuvimos tú y yo, que Emilio el buitre butragueño decía que tú le encargaste unos libros cuando fue a España y te dijo, maestro, pero usted ¿para qué quiere libros? Usted es un caudal de la preparación física, es un quilate. Y eso lo decía Emilio Butragueño, un madrileño, un español. Pero ese caudal de ejercicios, ¿los podríamos aplicar en los adultos mayores? Sí, desde luego, porque... ¿Qué adecuaciones le haríamos a esos aritos? ¿No tan rápido? ¿La escalera esa, el cuadro, sí, cómo? Lo que pasa es que esas figuras, por ejemplo, el que mencionaste, Emilio Butragueño, estaba haciendo yoga. Él era ya una persona que iniciaba a hacer yoga, porque el yoga de alguna manera los enseña a concentrarse, a relajarse y a liberarse, que esa es la importancia. Porque esas gentes de alguna manera tienen que ser libres. El deportista de alto rendimiento tiene que ser una persona muy libre. El problema es que si les damos libertad, a veces se nos van al libertinaje. Claro. Por eso yo no jugué fútbol, por irme demasiado. Exacto, porque me fui tendiendo al libertinaje. Muy bien. Entonces, hay que convencerlos de que ellos, pues lo que tienen que cuidar es su intelecto primero, porque yo pienso y luego actúo. Entonces, todos esos principios tienen un factor muy importante. Entonces, de alguna manera, el jugador entre más grande es, pues más va pensando. Claro, va siendo más reflexivo. Los grandes literatos nos decían piensen y luego actúen. No sé quién lo dijo, pero se oye. Se oye bien y así es. Y así es. Yo tengo que pensar lo que voy a hacer. Y si no lo he pensado, pues no me entero. Y si no me entero, pues no sucede nada. Oye, tengo que dar sentido. Un dato que no había mencionado, que no había registrado, es precisamente tu paso por el Atlético Celaya, que quedaron en la final contra
contra Necaxa, ¿no? Yo fui un año 2-1. después. Ah, tú yo no fuiste un estuve, año fui un después. año después. En ese momento, ¿Qué logros con el Atlético Celaya y quién era el técnico? con Celaya, en ese momento yo ya no estaba trabajando con Víctor. Ahí estuvimos con Cruz Azul y de alguna manera yo le expresaba algunas cosas y noté que él así como que hacía caras. Entonces le dije, mira, yo creo que el círculo está cubierto, a lo mejor Ya se yo cumplió digo cosas, está cubierto y hasta ahí. Bueno, y efectivamente yo creo que eso lo hizo pensar a Víctor y normalmente pues ya no me invitó y yo me quedé al margen y cuando estuve al margen pues yo dije, pues mi profesión es la preparación física, pues voy a conseguir trabajo. Y le hablé a un promotor y en esa ocasión me dijo, no, hombre, pues tú ni te apures, te van a sobrar equipos, seguramente que el que va a sufrir es Víctor, me dijo. Yo no lo sentí así también, porque Víctor es una gran persona, muy capaz, muy preparado y muy dispuesto a trabajar en grupos. Víctor le da la posibilidad a las gentes de manifestarse al colectivo. Entonces eso es algo muy importante y lo ha hecho toda su vida. Entonces en ese momento yo me quedé al margen, fui a través de este promotor a Celaya. Me consiguieron el trabajo y cuando me ofrecieron el salario, pues yo les dije, es que el salario lo están poniendo ustedes, que el salario no me están dejando a mí participar, lo están poniendo ustedes, bueno, que vean mi trabajo y al fin del año, pues yo voy a poner un salario. Si no es así, pues como profesional, Gracias. adiós y hasta luego. Bueno, el técnico que me preguntas que estaba, iba a ser Jaime Cuesta. Jaime Cuesta había sido un jugador del Celaya, Sí, lo recuerdo. trajeron precisamente al Atlético Español y ahí jugó. Y ahí conocí a Jaime Cuesta, español, y ya cuando me conoció me dice, oye, ¿y qué le has dado tú al fútbol? Nadie opina mal de ti. Todo el mundo habla muy bien. Y como son, el fútbol es muy, de gentes muy malandras, ¿no? Entonces, en una situación así muy coloquial, pues me dijo, pues parece ser que has estado con todos y a todos les has dado Le ha satisfacción. funcionado. Satisfacción, bueno, trabajé con él, estuvo ese torneo, aguantó el torneo, pero él se la pasaba más peleándose porque no nos dejaban entrenar en el estadio. Y él quería entrenar, todos los técnicos quieren entrenar en el estadio, porque ahí es donde juegas. Bueno, se la pasaba más enojado porque no teníamos entrenamientos en el estadio. Íbamos a entrenar a la Celanese, lugares que consigue siempre. La primera división siempre tiene lugares donde estar trabajando. Y bueno, terminó el torneo, Jaime no pudo durar porque teníamos problemas de descenso con el equipo. Y después de que salió Jaime, trajeron a un técnico uruguayo que se llama Uchaín, Juan Uchaín. También, igual, convenció al equipo, un momentito duró, pero no funcionó y salió a Uchaín. Y en ese mismo año llega Saporiti. Y trabajas con Saporiti. Trabajé con Saporiti. Y bueno, pues resulta que Saporiti, cuando se dio cuenta bien de cómo estaba la situación, porque Saporiti ya era gente que estaba aquí en México, había estado en el Necaxa, conocía muy bien la situación, y le decía a la señorita, por favor pregúntele a la maquinita esa si podemos entrenar en el estadio, porque no vamos a salir del estadio, aquí nos vamos a quedar. Eran 8 fechas las que faltaban para terminar el torneo, y cuando llegó Saporiti íbamos así. Entonces empezó el equipo a sostenerlo, y en el último partido logramos quedarnos en la primera división y entrar a la liguilla. ¿Y cuál fue el resultado en la liguilla? El resultado en la liguilla, pues nos agarró América y nos puso un repasón y salió de la liguilla. Pero el problema que había aquí es que, imagínate cuando estás luchando por un descenso todo el torneo y te vas a la liguilla, pues ya no tienes la mentalidad, ya no hiciste nada en el aspecto psicológico. Ya se había cumplido con el objetivo. Además, y además en ese entonces, como son pocos el tiempo para descansar, los jugadores ya tienen los boletos. Entonces, para sacar a los hijos de las escuelas, es un problema importante que no se capta muy bien porque no lo vives. Cuando ya lo vives, de alguna manera, pues te vas dando cuenta de eso. Por eso dicen que el profesional es las 24 horas del día mientras no se haga de noche. Si no, no se puede ser profesional. Qué interesante. Entonces cambiamos mucha mentalidad de este tipo. El profesional es las 24 horas del día, siempre y cuando no se le haga de noche. Puede ser sábado, domingo, lunes, día festivo, Semana Santa, todo. Ya. Deja uno muchas cosas por lo que te está dando por ser lo máximo. Y esa es la característica. Y vamos a ver esta parte del video siguiente, del 5:48 al 8:17. 3:45 sigue.
Bueno, ¿sí nos da tiempo? Sí, bueno, entonces vemos y comentamos lo de... Venga, ahí está. Bueno, fundamentalmente el trabajar en estas condiciones pues es ideal, nos permite contemplar diferentes ámbitos, tenemos la playa, tenemos el campo de golf, tenemos la cancha de fútbol y las condiciones que tiene la naturaleza pues es fundamental, eso nos integra, nos ayuda, nos motiva y nos permite pues tener las mejores condiciones para pues no haber ningún pretexto. De por sí hablamos de motivación y ganas de ser, pues creo que todo esto nos ayuda para llevar a cabo esto que les acabo de decir. Doctor, ¿existe algún lesionado? Son los periodos que ustedes desarrollan en la pretemporada y le dan. ¿Y cuántos partidos de pretemporada hacen? Normalmente se han programado, Víctor los programaba de lo más sencillo a lo más complicado. Normalmente jugamos con equipos de tercera, de segunda y de primera división. Y en esa programación hacíamos por lo menos 4 o 5 partidos. Y todo eso era una periodización que en ese momento cabía por los tiempos que se realizaban, pero ahorita es más complejo también tener toda esa periodización, se van cambiando muchos elementos. Pero la intención es tener una preparación general y una preparación específica. Y la intención es competir en la primera fecha. Cuando yo llegué con Víctor en una ocasión, veía que todo el mundo empezaban a competir hasta la 6ª o 7ª fecha. Entonces, platicándolo con Víctor, le digo, pues si nosotros nos preparamos, hacemos una preparación específica, ¿por qué empezamos a competir hasta la 7ª fecha? Si nuestra primera fecha es la primera. Claro. Si los otros eran de 2 puntos, imagínate, 12 puntos dejas y empiezas a competir. Hasta la Entonces, 7ª empiezas a competir. Sí, nosotros llevábamos una gran ventaja. Por eso, de alguna manera, empezamos a modificar algunos elementos muy importantes. Y llegaban fuerte, llegaban al 100 desde la fecha número 1. Claro. Y la otra es que nosotros también metíamos mucho trabajo, no tanto de fuerza que los deja muy agredidos. Los músculos, cuando se trabaja mucho la fuerza de carrera y fuerza de salto, esos trabajos dejan los músculos muy agredidos, por eso decían, estamos duros. Y yo veía que los trabajos de flexibilidad que hacíamos nosotros, el trabajo de coordinación, el trabajo neuromuscular y la cuestión de subir cualidades motrices, pues ayudan mucho y no llegaban tan duros. Muy bien, de eso hablas, creo, en este. Si quieres, Iván, vamos a ver el último cortecito. 5:40. No, sí es fundamental, cualquier tipo de trabajos de esta naturaleza son necesarios para poder rendir más. Si no tienen las condiciones, de acuerdo a algunas evaluaciones que les hacemos, pues hay que darles la facilidad para que logre estar al nivel del grupo. Entonces, sí es muy fundamental, sobre todo cuando los equipos, ahora pues tenemos ya de alguna manera jornadas dobles, los equipos mexicanos están en la Copa, nosotros vamos por CONCACAF, entonces la exigencia va siendo mayor de acuerdo a la necesidad de competir. Y bueno, nosotros queremos ganar todo en lo que participamos y vamos a trabajar para lograrlo. Profesor, otra pregunta para usted. En estos días con el equipo, aparte de cómo se ha sentido, ¿qué principal aspecto siente que hay que corregir en los jugadores en esta pretemporada poder aprovechar? Hay varias cosas que yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta. Por ejemplo, el aspecto coordinativo, que normalmente no es algo que trabajen muy acentuadamente la mayoría de técnicos, trabajan más el aspecto atlético, pero el aspecto coordinación requiere muchos aspectos neuromusculares precisamente para controlar la fuerza. Si yo tengo un buen control de fuerza, domino mucho mi movimiento. Al tener el control del movimiento, pues domino el fuego. Y eso nos permite de alguna forma estar en mejores condiciones. Entonces, es una de las cosas que normalmente me estoy dando a trabajar para incrementar ese aspecto coordinativo. ¿Y hay trabajo en específico con algún jugador o todo es en conjunto? No, es en conjunto. Es en conjunto. Aquí los trabajos regularmente los hacemos en función de que todos vayan captando la intención, el interés y que se vayan metiendo a lo que se les está pidiendo. Y ya depende de la habilidad que uno va teniendo para irlos calmando el ímpetu, porque cuando las cosas no salen, cuando uno las pide, de repente se distraen. Y ustedes saben que en un grupo de 15, de 20, 25 y 30 gentes, pues el aspecto de distractor es muy importante. Y ya cuando agarramos confianza, pues más, ¿no?
nosotros les ofrecemos la mano y nos van tomando otras partes del cuerpo. Dani, ¿y qué problema viste? Pues aquí una serie de indicaciones, de secretos que da Miguel Ángel a los atletas que no son muy alejados de la realidad del adulto mayor. ¿Y qué debe de trabajar? Tú actualmente, que no andas ahorita ya en el fútbol, ¿cuál es tu vida física? ¿Cómo trabajas? Recomiéndale al público que el ejercicio físico es preventivo de muchas cosas. Sí, definitivamente. El movimiento de alguna manera nos permite estar activos de entrada, entonces evitamos el sobrepeso y normalmente ya tenemos algunos padecimientos que nos van llevando al aspecto aeróbico. El aspecto anaeróbico pues ya es como si fuéramos entrenamiento, pero nosotros ya no entrenamos. Claro. Nosotros de alguna manera buscamos el aspecto aeróbico manteniendo una pulsación X para no rebasar. ¿Cuánto andas? Tú que fuiste un atleta, un preparador de muchos, ¿en qué frecuencia cardíaca entrenas o caminas o trotas? Sí, yo puedo estar trabajando hasta 150 pulsaciones a mi edad sin ningún problema. Sin ningún problema. Ya no corro, pero sí hago elíptica. Con cierta rapidez. Más o menos hago 20 minutos en elíptica y hago 20 minutos en escaladora y camino también con un poco de cuesta. Entonces, esas pulsaciones... En casa, en tus aparatos lo haces. Voy a un deportivo. Vas a un deportivo. Estoy yendo a un deportivo regularmente, pues me gusta la actividad física y trabajo pues mucho gimnasio o trabajo mucho aparatos cardiovasculares que me permiten precisamente estar pues activado. Muy bien. Oye Miguel, ¿y qué le recomendarías a los adultos mayores que no tienen esta posibilidad que tú tienes de entrar a un deportivo? La caminata, fundamental. Aún recomienda 30 minutos diarios. Así es, exactamente. Sí, hay un libro que se llama, que lo recomienda un cardiólogo español, que se apellida Fuster. Si pueden leer ese libro, se llama... ¿Te acuerdas de cómo se llama el libro? El libro se llama La ciencia de la salud. La ciencia de la salud, de Fuster, español. La salud de Fuster, es un español. Lo hizo ya hace algún tiempo, a lo mejor no lo encuentran, pero sí por internet. Sí, lo pueden bajar en PDF. Lo pueden bajar en PDF y ahí leerlo. Y él lo que hace es que uno haga trabajo aeróbico, eminentemente. Media hora es lo recomendable. Si uno tuvo algún padecimiento, pues hay que ir controlando con el médico, porque normalmente el médico es el que va haciendo la indicación. Pero lo que uno pueda moverse, hay que moverse. Si yo puedo mover la cabeza sentado, puedo mover la cabeza. Puedo mover los hombros, puedo mover los brazos, puedo mover las rodillas y me apoyo aquí y estoy moviendo. Y eso me da interés. Al estarme con interés, yo empiezo a buscar mi propia creatividad de movimiento. Claro, entonces lo que yo busco de alguna manera es, con el movimiento que hago, me estoy interesando a mí mismo, y si no, pues pregunto a la gente que de alguna manera está junto a mí: oye, ¿por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te sirve? Y si uno les puede dar la orientación, pues mejor, porque Por último, porque ya el tiempo es un tirano aquí en televisión, tú eres un ejemplo de vida y has sobrevivido a enfermedades muy severas como un linfoma de Hodgkin. Sí. ¿Cuál es la clave para que tú estés aquí vivo todavía? ¿Y cómo funcionó la actividad física en tu vida y en esa etapa tan difícil de tu vida? Pues era la motivación que había, porque yo quería de alguna manera hacer algo en el fútbol. Y definitivamente pues la voluntad es muy importante, porque fui con el oncólogo fue dirigiéndome todo el trabajo, y de alguna manera mis recursos bien orientados, mi esposa me ayudó mucho en ese sentido, para ir administrando bien lo que había. Entonces el tener un seguro de gastos médicos mayores, y atenderlo, y sobre todo ir, y no derrotarse con la palabra. Cuando uno escucha la palabra de cáncer y pareciera ser que dice uno, esto fue suficiente y hasta ahí. Bueno, como que a lo mejor fui hasta inconsciente en ese sentido. Ni me di cuenta, atendí los tratamientos, me dio oportunidad mi trabajo de estar un poquito al margen, porque nos daban de baja, me recuperaba y volvíamos a trabajar. Y así fue como fui de alguna manera sacando pues todo lo que me ha pasado en la vida. Tú también supiste del último padecimiento que tuve. Que no fue cualquier cosa, un accidente vascular cerebral. Vean el ejemplo de vida que está aquí en esta mesa, a mi diestra. Miguel, pues el tiempo se acaba, pero
Te vamos a invitar para que hablemos de accidente vascular cerebral, tú que lo viviste y que pues ya resucitaste 3 veces, ¿no? Con tus linfomas y con este accidente vascular cerebral. Claro. Y cómo siguiendo instrucciones, cómo es un ejemplo de vida. Y bueno, pues nos despedimos, Miguelito. Y si quieres darles un contacto para los que quieran hablarte de manera personal, si es así, o un correo electrónico. Estás en Face como Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez Granado, sí. Pues mi teléfono, si quieren anotarlo, con mucho gusto, es el 65 79 25 01. Y sobre todo la prevención es fundamental. Y ser obedientes y hacerle caso a los médicos. Muy bien. Por eso Mina es un buen médico y hay que hacerle caso. Gracias, pues nos dejamos aquí al paradigmático Miguel Ángel Ramírez Granado, el mejor preparador físico de la historia de México en el fútbol. Hasta luego, buenas tardes, provecho.